Argentina en la era Macri. Comienzo prometedor, restan desafíos crecientes. Así se llamó el seminario organizado por Scotiabank este martes, donde se analizó el primer mes y medio en el gobierno del nuevo presidente de ese país. El orador principal fue un economista que asegura que el fin del cepo cambiario es el principal acierto que ha tenido hasta el momento. Se trata de Martín Redrado, expresidente del Banco Central Argentino y que nos acompaña en el programa. Martín, gracias por estar en Agenda Económica. Un placer, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Nosotros ya habíamos conversado antes de las elecciones donde ganó Mauricio Macri, conversamos por Skype, esa vez usted estaba en Argentina y se mostraba bastante esperanzado respecto a lo que pudiera hacer el expresidente de Boca Juniors si es que llegara a la Casa Rosada. Ahora, con 90 días más o menos al frente del gobierno trasandino, ¿usted cree que lo ha hecho bien? Porque Mauricio Macri venía con una gran carga de expectativas. ¿Ha podido cumplir con esas expectativas? Ha tenido un buen comienzo, sin dudas en materia de despertar una expectativa de crecimiento, una expectativa de cambio con respecto a un proceso que se agotó, como el que terminó el 10 de diciembre, sin duda que las está cumpliendo. Hay un cambio de estilo, se ha terminado la confrontación en la Argentina, el pensar que el que piensa distinto es un enemigo, y también ha habido cambios en la política económica, en particular en la política monetaria y cambiaria. Ya no hay más 5 valores para el dólar, sino hay un solo valor, y por lo tanto lo que eso está mostrando es que en este campo ha habido aciertos importantes en las expectativas, en el manejo de lo que espera la gente y también en el marco de política económica, pero sin duda hay problemas crecientes, la falta de creación de empleo, falta de crecimiento, una alta inflación, bueno, que todavía el jurado no ha dado su veredicto final. Ahora, Macri sí cumplió con la que sería su primera medida, que fue ponerle fin al cepo cambiario, que es la restricción para la compra y venta de dólares. ¿Cómo evalúa el efecto que esa medida tuvo y si fue mejor no tener lo que había antes, que era un dólar oficial, pero otro dólar informal, que era el blue, que muchos argentinos accedían a ese mercado, el mercado negro, precisamente porque no podían comprar los dólares que querían? Mire, volver a la normalidad siempre es bueno. Lo que pasó en los últimos 4 años, a partir también de una política de un gobierno que se llevó por delante al Banco Central, lo que significó fue estar en la anormalidad. Y por lo tanto, volver a tener un valor único del dólar le da certidumbre a la gente, facilita las transacciones de importación para las empresas, le da más predictibilidad a la economía. Así que sin dudas eso fue un paso para poder generar empezar a ganar confianza que se perdió hace mucho tiempo en el país. Bueno, usted menciona lo que pasó con usted mismo en el año 2010, ya van a ser 6 años, cuando usted se enfrentó con Cristina Fernández, ya que el gobierno quiso ocupar los fondos del Banco Central para pagar la deuda externa. Usted le dijo, no, esto no se puede hacer, y si bien al parecer ganó esa mini batalla, al final igual terminó renunciando. Mucha gente acá en Chile puede preguntarse, y legítimamente, ¿eso podría volver a suceder con Mauricio Macri al frente de la Casa Rosada? Uno tiende a pensar que no, pero los cambios en la política son del día a día. No, sin duda, si algo piensa Mauricio Macri es en la independencia del Banco Central. Ha nombrado un profesional de primera línea para presidir la institución. La calidad de la política monetaria y cambiaria realmente ha tenido un salto cuantitativo y cualitativo importante. Yo he propuesto cambiar la carta orgánica del Banco Central porque no tenemos que depender, como usted dice bien, de las personas, sino de instituciones. Y es importante. Políticas de Estado. Políticas de Estado y políticas institucionales que sepan que no se pueden cambiar por la firma de un presidente, sino que eventualmente si hay cambios tenga que pasar por el Congreso. De eso se trata y por eso es muy importante que el Banco Central tenga una carta orgánica que le devuelva independencia, pero también que no permita que sea la chequera del gobierno, es decir, que sea una tesorería paralela y que el presidente de la República llame al presidente del Banco Central y le pida toda la plata que quiere. Eso, en definitiva, deteriora la calidad de vida de la gente porque genera más inflación y más presión cambiaria. Otra de las medidas que ha tomado el gobierno fue eliminar los impuestos a la producción y exportación, por ejemplo, del trigo, de los granos, de la carne también. ¿Cómo ha visto también los primeros efectos de esa medida?
Positivos porque Argentina necesita, cualquiera sea el gobierno, generar una política en donde los productos agroindustriales, y digo, el agro y todos sus productos derivados, sean socios naturales. Argentina tiene una ventaja competitiva para poder producir alimentos y con todo este tipo de restricciones, impuestos, retenciones a las exportaciones, lo que estaba haciendo es ponerle un gran freno a que pueda crecer la producción. Ahí la lógica detrás era que las empresas simplemente produjeran lo mejor para los argentinos, más que para otros clientes fuera de las fronteras. En parte eso y en parte también, como Argentina tiene un gran nivel de informalidad en el pago de impuestos, esta era una manera de percibir impuestos de manera más fácil que lo que puede ocurrir con el impuesto a las ganancias. Pero también el gran desafío es que se formalice un 30% de la economía que hoy está en el circuito informal. Esa es la manera de hacer una economía más competitiva y sobre todo más confiable. Conversábamos antes de la entrevista, Martín, que bueno, el fin al cepo cambiario y la eliminación al impuesto y las restricciones a las exportaciones son medidas concretas, pero todavía no se sabe, o por lo menos no hay el detalle del programa económico para largo plazo, para los 4 años. Eso es algo que necesitan los agentes económicos que se sepa ya, que el ministro de Hacienda, Prat Gai, lo defina cuanto antes para tener aún más certidumbre. Bueno, han preferido un camino en donde se van señalando algunos hitos. Por ejemplo, en materia fiscal se ha señalado que vamos hacia un equilibrio presupuestario de acá a 4 años. ¿Se puede conseguir eso? Bueno, no se ha dicho de qué manera específica, ¿no? Y además, si es de acá a 4 años, eso significa que hay que financiar nada menos que 60.000 millones de dólares, y ahí es donde no han venido las aclaraciones. Bueno, eso quiere decir que Argentina se va a endeudar en ese monto en los mercados internacionales, que parte en los mercados domésticos. Por lo tanto, se han fijado algunas pautas, pero faltan detalles o temas más específicos que le puedan dar a todos los inversores un horizonte mucho más claro de hacia dónde va la Argentina. Claro, porque un gobierno que gasta mucho, se endeuda mucho y uno asume que tiene un déficit fiscal creciente. Ahora usted menciona, Martín, que Argentina va a tener que endeudarse en los mercados internacionales. Y hemos visto en los últimos años gran cantidad de problemas con el FMI, claro, por las estadísticas. Claro. ¿Argentina, usted cree que tiene las puertas abiertas de los mercados internacionales en estos momentos? Yo no creo que el camino sea el endeudamiento. Yo digo que como se ha planteado el esquema fiscal de acá a 4 años, digo, hay que financiar de lo que se deduce de los números que ha planteado el ministro, esto queda, y este es uno de los grandes riesgos. Yo creo que el camino es la inversión, es atraer los muchos dólares de argentinos que están en el exterior, pero no el camino del endeudamiento. Con respecto a su pregunta, al menos no el único. Exactamente. Con respecto a su pregunta, la clave es que, bueno, Argentina debe volver a ser normal y debe tener estadísticas confiables, poder medir la pobreza, poder medir la inflación. Hoy no sabemos cuánto es la inflación y por lo tanto también ese es un tema que hay que resolver en materia del equipo económico. Es cierto que el Instituto de Estadísticas ha estado devastado por la intervención que ha tenido del gobierno anterior, que hay que reconstituirlo, pero es muy importante tener un termómetro que nos permita marcar que la inflación va hacia abajo, que va hacia la normalidad, de manera tal también de poder medir la efectividad y la calidad de la política económica. Usted habla de termómetro. ¿Qué midió ese termómetro de las visitas de Mauricio Macri al Foro Económico Mundial en Davos? Porque ahí claramente la intención era volver a reposicionar a Argentina en la vista de los mercados internacionales y también de los gobiernos de otros países. Nada más ni nada menos se reunió con David Cameron, el primer ministro del Reino Unido, que tanto tiempo que llevan en conflicto por el tema de las Malvinas. ¿Cree usted que consiguió eso Mauricio Macri? Sí, yo creo que obviamente una golondrina no hace el verano, claro, solamente 3 días, pero va mostrando gestos muy claros de un gobierno que le deja de hablar a Venezuela y a Irán y empieza a hablar con todo el mundo y a buscar coincidencias en materia económica, en materia de política exterior, en materia de refugiados. Es decir, la agenda de política internacional es una agenda hoy muy rica, donde Argentina debe volver a ser un miembro responsable de la comunidad política y económica internacional
y sin duda en un mundo complejo lo que se ve, tanto el mundo económico como el mundo político, es la bienvenida a ese enfoque. Bueno, de hecho, el ministro de Hacienda hizo un compromiso. Se va a publicar todos los informes de organismos internacionales que salgan sobre Argentina, sean buenos, malos, sean más o menos. Eso es la normalidad, y digamos, celebramos que Argentina vuelva a la normalidad, ha tenido 10 años de anormalidad. Ahora, un anuncio que llamó la atención fue el que hizo el CEO de Coca-Cola, que anunció $1.000 millones en inversión para los próximos 4 años en el país. ¿Usted cree que esa fue una declaración de buenas intenciones o es algo que se puede cumplir a firme, teniendo en cuenta lo que quizás Mauricio Macri le aseguró como nueva estabilidad, mejores nuevas reglas y seguras en las reglas del juego para los inversionistas extranjeros en Argentina? Mire, yo por experiencia, por haber sido funcionario, siempre es ver los fondos cuando realmente ingresan, ¿no? En muchos casos ha habido muchos anuncios y la enfermedad de los anuncios yo la llamo anuncitis, ¿no? Cuidado con caer en la enfermedad de los anuncios. Lo importante es que sean que también se fije si se va a anunciar un cronograma preciso de cuándo y cómo van a ingresar esas inversiones, porque si no pueden quedar simplemente en anuncios. ¿Cómo ve un poco la política exterior relacionada a la economía de Mauricio Macri? Acercándose más a Chile, recordemos que hace algunos días, el segundo país que visitó Mauricio Macri fue precisamente acá, se reunió con la presidenta Bachelet y también vimos cómo el expresidente Sebastián Piñera fue a reunirse con Mauricio Macri. ¿Usted lo ve más acercándose a la Alianza del Pacífico que al Mercosur? Brasil siempre va a tener relación, obviamente, claro, porque es su vecino y la principal potencia de la región. ¿Por dónde cree que va a ir? Miren, yo creo que Mauricio explora todos los caminos, está buscando tener primero las mejores relaciones con el vecindario, con Brasil, con Uruguay, que teníamos, por supuesto, con Chile. La señal que usted menciona de Brasil vino a Chile, muestra la importancia que Chile tiene desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de intercambio comercial, desde el punto de vista de también cuando miramos a América Latina. Por lo tanto, digamos, yo no lo plantearía como uno o el otro, sino uno y el otro. Es Mercosur y la Alianza Pacífico y todos aquellos espacios donde Argentina se pueda proyectar para poder mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Ahora, siguiendo en el ámbito internacional, usted, Martín, empezó a trabajar con el Banco Mundial para realizar distintos informes. Uno tiene que ver sobre los mercados emergentes. Y quisiera preguntarle, haciendo una comparación con Chile, actualmente por lejos el país que tiene más influencia para Chile es China, por nuestra dependencia con el cobre. Bueno, no es novedad, China está teniendo influencia por todo el mundo. También es para Argentina el país que más influencia va a tener, para bien o para mal, va a ser el devenir que tenga el gigante asiático. Sí, Argentina depende mucho de China, no solo por los convenios que hay. Bueno, miremos solamente en el Banco Central, hay un préstamo de 11.000 millones sobre 25.000 millones que hay de reservas. Eso da la importancia que hoy tiene China, que no la tenía hasta hace unos años. Pero por supuesto en los precios de materias primas, con lo cual hoy la economía mundial, que está sumamente volátil y que también tiene mucha incertidumbre, el epicentro de esa incertidumbre es China, la calidad de su sistema financiero y por lo tanto cuanto antes se muestre y las autoridades chinas muestren que pueden estabilizar esa situación y sobre todo la realidad cambiaria, bueno, entonces nuestros países se van a ver beneficiados. ¿Está bien preparado Argentina precisamente para enfrentar esos vaivenes? Se lo pregunto porque la semana pasada el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, sí, me equivoqué, Mauricio Macri, Mario Draghi, mencionó que debido al plan de relajamiento cuantitativo, Europa tenía una buena liquidez para enfrentar ese escenario. ¿Argentina tiene liquidez suficiente para enfrentar un shock externo más negativo que podría darse? Sí, Argentina tiene muchísima liquidez en su sistema financiero. Ha mejorado muchísimo la calidad y por lo tanto hoy, digamos, tenemos un sistema financiero muy, muy sólido. Bueno, que pasó la crisis 2008-2009. Yo diría en esto, América Latina tiene un sistema, vea usted que desde la crisis de Lehman Brothers, ni un solo banco, desde el Río Grande en México hasta Tierra del Fuego, en todo el continente ha tenido problemas y eso significa que los hacedores de políticas públicas latinoamericanos hemos aprendido y hemos generado redes de liquidez para tener sistemas financieros mucho más fuertes. Martín, nos queda poco tiempo, me queda una última pregunta y un poquito hablar de las proyecciones. ¿Cree que Argentina este año y quizás el próximo y en el gobierno de Mauricio Macri va a poder recuperar buenos niveles de crecimiento,
generar empleo, bajar el desempleo y también lo más importante, volver a una inflación controlada, más cerca del 5 y el 4% quizás, que de los niveles que algunos estiman que está cerca del 30%. Sí. Mire, en el corto plazo, para usted y todos los que siguen la economía argentina, le diría que hay que mirar la negociación salarial. En particular, digamos, cuál es el número, digamos, si va a estar por encima del 30% la pauta salarial, por debajo del 30%. Eso me parece muy importante para fijar las expectativas inflacionarias hacia adelante. Por lo tanto, debemos terminar de evaluar en el 2016 si Argentina pudo ingresar a la normalidad. Es difícil que Argentina crezca en este contexto por todas las distorsiones que recibe del gobierno pasado, pero si tiene una política monetaria, cambiaria, en conjunto con la fiscal, con la financiera y con una política salarial que marque el acento en la inversión, Argentina debería ir a una senda de crecimiento en el 2017 hacia adelante del 4%, 3,5% anual, con una inflación que baje gradualmente al 20%, al 15%, al 10%, como para llegar a un dígito, es decir, terminar este mandato siendo un país normal, con un crecimiento razonable y sustentable y con una inflación acorde al resto de los países de la región. O sea, si acá en Chile se puede decir que el gobierno de Michelle Bachelet es reformista, el de Mauricio Macri debería ser normalista. Es una muy buena definición. Que Argentina vuelva a la normalidad, un miembro responsable en la comunidad internacional y con políticas públicas que le den normalidad a la gente, sin sobresaltos, crecimiento, inflación y sobre todo generación de empleo, que es lo que ha faltado en estos últimos tiempos. Bueno, quedan todavía entonces algunos años para ver si es que efectivamente Mauricio Macri logra, según su propia visión, llegar a la normalidad a Argentina. Martín Redrado, expresidente del Banco Central de Argentina, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y con este análisis sobre las primeras semanas de Mauricio Macri al frente de Argentina y también cómo los vaivenes internacionales pueden afectar o beneficiar a ese país, terminamos la agenda de este martes. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.